Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 1 al 20. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amén. Continuamos entonces, mis hermanos, con la serie de exposiciones en el Evangelio de San Marcos. Iniciamos un nuevo capítulo hoy. Yo siento a veces como que iniciamos un nuevo libro y la idea es muy similar, creo, como es un nuevo capítulo, así que vamos a aprender un poco más de cosas que con el capítulo anterior. También, como un breve paréntesis, siempre me gusta recalcar algunos personajes. En este caso, el himno que acabamos de cantar, no sé si han escuchado el escritor Bernardo de Claraval, o conocido también en el catolicismo romano como San Bernardo de Claraval. Un monje, creo que es uno de los, podemos decirlo, de los proponentes como más grandes de la teología escolástica. Es bueno tener este tipo de referencias en mente porque si decimos que somos herederos de la Reforma Protestante, una de las cosas que hay que, por lo menos creo yo, tener una mínima idea es de la teología escolástica que influenció a los reformadores. Los mismos eran teólogos escolásticos, nada más que como del ámbito protestante, mientras que muchos en Occidente eran más del ámbito católico romano. Bernardo de Claraval en particular fue un monje caracterizado por una predicación en Francia, que era promotor de una predicación lo llamaban a él, predica solo de la cruz. Y predicaba, decían que con mucha vehemencia, y a la vez tenía unos escritos muy poéticos, escritor de muchos himnos, entre ellos el que acabamos de cantar. Este que acabamos de cantar, de hecho, lo hizo inspirado cuando él mismo estaba leyendo Marcos capítulo 15 y la parte que coronan al Señor Jesús, como vimos, con una corona de espinas. Lo menciono solo para el hecho de que muchos de los himnos que cantamos tienen una larga trayectoria. Bernardo de Claraval vivió del año 1091 al año 1153, unos 300 años antes de que Lutero, por ejemplo, ya allá en 1517 se dice, digo yo que es una leyenda, que clavó las 95 tesis, más que todo fue una invitación y no se sabe si la clavó, pero el punto es, antes de que estallara la Reforma Protestante, ya habían hombres con un entendimiento claro del Evangelio,
En Bernardo de Claraval se puede decir que habían unas cosas cuestionables, como todos nosotros, pero por otro lado se ve que en himnos como este o en muchos de sus escritos tenía un claro entendimiento de los sufrimientos sustitutivos del Señor Jesucristo. Eso como a manera de paréntesis. Ahora bien, en Marcos hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo fue puesto, dijimos, como en una pantomima de juicio en el capítulo anterior. Y en esa pantomima de juicio, el Señor fue declarado digno de muerte. ¿Por qué? Por blasfemia, por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios, por usar el término yo soy para él mismo y por él mismo llamarse a sí mismo, valga la redundancia, el Hijo del Hombre. Recordemos, ese Hijo del Hombre, esa visión de Daniel 7:3 en particular, donde se ve uno como Hijo de Hombre descendiendo al anciano de días en las nubes. ¿Y qué pasa cuando él se acerca al anciano de días? O cuando lo vimos en su momento, ¿qué pasa cuando él viene a este mundo irrumpiendo, no sino irrumpiendo como el anciano de días? ¿Y qué es lo que pasa? Dice que recibe honra y gloria y todas las naciones están para servirle. Pero en la escena que estuvimos viendo la semana pasada, este Hijo de Hombre estaba no siendo servido por las naciones, sino más bien siendo juzgado por su mismo pueblo. Este Hijo de Hombre que habíamos dicho que es el que se le otorga todo el juicio, ese anciano de días que se sienta en el trono y juzga a las 4 bestias, ese mismo que en Juan 5 él dice, pues al Hijo se le ha dado todo el juicio por parte del Padre, pero ahora lo vemos como a la inversa. El Hijo del Hombre es el que está siendo juzgado por un falso juicio, porque estos hombres no sabían cómo condenarlo, sencillamente lo que querían hacer era condenarlo. Y el punto es que estos hombres al final llegan y le dicen, ahí está, acusémoslo de blasfemia. Pero había un problema. Estos hombres, a pesar de que se jactaban de ser libres, como lo podemos ver en Juan 10, estoy parafraseándolo, se jactaban de ser libres y hasta le decían al Señor, no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Tenían el gran problema que eran vasallos de Roma. Y por ende, aunque quisieran asesinar al Señor Jesucristo, no podían hacerlo así por así. ¿Por qué? Necesitaban, por llamarlo así, el visto bueno del Imperio Romano. No podían hacer mucho en cuanto a lo judicial sin el consentimiento romano. Entonces, dada esa problemática, es que se da lo que acabamos de leer en el capítulo 15, que Jesús es llevado entonces ante el gobernador o procurador romano Poncio Pilato. Ahora, para abordar esta parte que acabamos de leer, vamos a proponernos 4 encabezados, que son, el primero, mis hermanos, Jesús ante la autoridad romana, o veámoslo así, el rey ante la autoridad romana. Segundo, el rey cambiado por un delincuente. Tercero, el rey es condenado. Y cuarto, el rey es honrado. Procedamos entonces, punto número 1. El rey ante la autoridad romana. En este caso, lo que vamos a ver es que, a diferencia de la pantomima del juicio realizado por los judíos, ahora Jesús viene a ser juzgado por las autoridades romanas, y estas mismas autoridades se van a topar con un problema. Y es como lo vemos en palabras de Pilato, es, yo no encuentro ningún delito en él. Mientras estaban los judíos que tampoco encontraban ningún delito en él, sino que traían a mentirosos para empezar como, mira, hizo esto. Ahora Pilato está como, ¿qué hago? Este hombre es inocente, pero por el otro lado tengo al pueblo encima que quiere que lo mate. Entonces, los judíos hacen esto, ya que ellos no pueden asesinar al Señor Jesucristo, lo traen a Poncio Pilatos. ¿Quién fue Poncio Pilatos? Fue el 5º gobernador romano de la provincia de Judea. La función de estos gobernadores era tomar decisiones en el ámbito judicial. Por eso es que entonces los judíos lo llevan ahí. El que puede decidir, o el que puede, vámonos así, aplicar la pena de muerte o castigar algún otro tipo de delitos, es la representación romana en la provincia de Judea. En este caso, Poncio Pilato. Eran los que administraban el derecho romano en caso de tener algún delincuente o en caso de que se requiera. Entonces, vayamos, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado
y le entregaron a Poncio Pilato. Agarran al Señor Jesucristo, entonces lo atan como un delincuente. ¿Por qué? Por blasfemia, recordemos. Y lo llevan a Poncio Pilato. Ahora, aquí también el pueblo se topa con un problema. ¿Por qué? La cultura romana era una cultura pluralista. Y así por así, no tenían muy claro Roma como tal cómo condenar la blasfemia. ¿Por qué? Porque habían muchos dioses y la blasfemia que en sí podían condenar fácilmente era la blasfemia en contra del emperador, que él mismo era como ese sumo sacerdote o ese sumo pontífice que era Dios en la tierra. Pero otro tipo de blasfemia contra los N religiones que permitían los romanos era difícil de condenar. En este caso, vienen los judíos ante Poncio Pilato y presentan un caso de blasfemia, pero Roma no podía hacer, como veámoslo así, no podía hacer mucho en esa jugada. ¿Por qué? Es cosa de la religión de ellos. Nada más este hombre no merece morir. En ocasiones, como dije, entonces el Imperio Romano castigaba muchas veces con pena de muerte la blasfemia contra al emperador. Ahora bien, ¿cómo hicieron los judíos para que Poncio Pilato viera el caso de Jesús? Si estos llegaban y decían, tenemos un blasfemo entre nosotros, a lo mucho de unos cuantos azotes no hubiera pasado la cuestión. Pero la maldad de estos hombres, mis hermanos, de los judíos en particular, queda en evidencia por cómo entregan al Señor Jesucristo. Uno, lo entregan atados y veamos después cómo van a hacer, por decirlo así, esas jugadas para que Poncio Pilato vea a Jesús como un individuo también que puede ser enemigo del imperio. Lucas 23 del 1 al 2 dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahí digamos que los judíos recurren a la jugada clásica de ellos, y es mentir o torcer las mismas palabras que el Señor Jesucristo había usado ya anteriormente y las usan en su contra. Aquí dicen, este hombre prohíbe dar tributo a César. Recordemos que en la cuestión de los tributos, Jesús ya había confrontado a estos hombres en el capítulo 11, porque la idea de ellos era ponerlo contra la espada y la pared. Es lícito dar tributo a César. Si Jesús decía que sí, el pueblo judío se le venía encima y los líderes judíos dicen bingo, listo, ahí está. Y si Jesús decía que no era lícito dar tributo a César, por otro lado, ok, lo acusamos con Roma y también cualquiera de los dos lados le sale la jugada. Ellos querían poner al Señor Jesús contra la espada y la pared. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ven la imagen, les dijo, César, hijo de Dios, y les dice, den al César lo que es del César. Si ustedes tienen esa imagen que dice César, el hijo de Dios, ustedes mismos le pertenecen a César, así que dense ustedes mismos a César. Ustedes, custodiadores de la ortodoxia que guardan el templo, permiten imágenes idolátricas dentro del templo con un título que dice César, hijo de Dios, y por otro lado ofreciendo el incenso al Dios vivo. Desen ustedes mismos a César, es lo que le dice el Señor Jesucristo, y los dejan. Ni le respondió A ni le respondió B, nada más que se les volvió a ellos. Pero ahora ellos agarran una parte de esa respuesta del Señor Jesucristo y están diciendo, prohíbe dar tributo a César. El Señor dijo, den al César lo que es del César. Si la moneda tiene la cara de César, la imagen de Dios, désenla. Pues si ustedes mismos tienen la imagen de César pegada en ustedes mismos, desen a César. Pero entonces estos hombres vienen, mienten y dicen que Jesús está en oposición a los tributos a César o a la recolección de impuestos a César. Y además, aparte de eso, usan la referencia de que, y además de prohibir los tributos a César, él mismo se dice que es un rey. Ya con esas dos cosas hay una amenaza contra los intereses de Roma, porque prohíbe la recolección de impuestos, y hay otra amenaza contra los intereses romanos. ¿Por qué? Porque se dice a sí mismo que es un rey. Si alguien se proclama rey es porque no está sujeto a la autoridad romana
Y además de eso, no quiere que los tributos vayan para César, sino que tal vez quiere que vayan para él. Así que eso ya podemos verlo así, se ve como una amenaza para el imperio romano y como mínimo Pilato va a tener que abordar eso. Y es por lo mismo entonces que Pilato, Marcos 15:2, le pregunta. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Jesús aquí sencillamente le dice, si tú lo dices, es porque tú lo dices. Ya, si soy el rey y tú lo dices, ya, asunto arreglado. Ahora, ante eso Pilato, veámoslo así, hermanos, no ve nada extraño. Para él Jesús es uno más que se dice que es rey. Pero aparte de eso, la conversación de Pilato y Jesús es algo extensa que creo que para nuestros propósitos el día de hoy no la vamos a ver. Pero si recordamos, Pilato estaba maravillado por lo que Jesús le respondía. Ya, tú no tienes autoridad sobre mí, la autoridad que tienes te ha sido dada, si no yo no estaría aquí. Ahora, además de esto, se nota también que los judíos estaban, por decirlo así, como ensañados contra el Señor Jesucristo. Él le respondió a Pilato, tú lo dices, y en el versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Pilato interrogándolo, y estos hombres seguro, yo me imagino un bullicio alrededor, lanzando. No quiere los impuestos, se dice que es rey, quién sabe cuánta cosa más, como a lo tico estaban carboneando a Pilato para que el hombre dijera, no, condenemos a Jesús. Ahora, y ante estas acusaciones, Pilato se maravilla, ¿por qué? Porque Jesús, como de costumbre, parafraseando Isaías, como cordero que llevado a sus trasquiladores, enmudecía. Versículos 4 y 5. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan, mira de cuántas cosas te acusan. Pilato estaba interrogándolo, no encontraba nada en él. Y estos hombres acusándolo de muchas cosas. Y decían, mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Tenemos al Hijo del Hombre siendo acusado falsamente por los judíos frente a Poncio Pilatos. Y este mismo Hijo del Hombre lo tenemos entonces manteniéndose en silencio. Por otro lado, mis hermanos, también tenemos a este mismo Hijo de Hombre que se ve a sí mismo como el rey de los judíos y lo sostiene. Sencillamente él respondió a lo que le preguntaban y ante las falsas acusaciones, digamos que tampoco se defendía. Ante eso, Pilato lo que nos dice es, nada, también él estaba como, wow, ¿qué es este hombre? No se defiende, pero por otro lado afirma que es el rey de los judíos. Y Juan 18:38 nos dice esto. Ya cuando el Señor Jesucristo sí dijo, yo soy rey de los judíos. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, hablando de Pilatos, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El punto es, mis hermanos, ante las autoridades romanas, en la persona de Jesús no hay ningún delito. Entonces, mucho menos, no hay algo que sea digno de aplicar la pena capital. Los judíos en sí mismos, mis hermanos, tampoco ellos encontraban ningún delito en Jesús, pero lo que sí vemos en ellos es que por envidia lo entregaron a Pilato y por lo mismo entonces procuraban encontrar algo en él para condenarlo, no lo lograron, lo hicieron con artimañas, con mentiras, pero ni aún así Pilato sencillamente dice, yo no hallo nada en él. Llevaron a Jesús ante Poncio Pilato a un juicio injusto o por un juicio injusto y esperando que ese juicio injusto continuara. Pero vemos que hasta cierta medida Pilato sencillamente dice, no, este hombre es inocente. En él no hay nada malo y mucho menos algo que merezca la pena capital. Ahora, aprendamos aquí primeramente, mis hermanos, a ser justos en nuestros juicios antes de proseguir. ¿Por qué? Normalmente nosotros podemos ser también rápidos para juzgar a otros, para juzgar a otras personas, para juzgar hermanos, para juzgar a nuestros cónyuges. Y ante eso, mis hermanos, quiero que tengamos dos cosas claras. Uno, examinemos la intención de nuestro corazón cuando vayamos a lanzar un juicio. Los judíos en su corazón entregaron a Jesús
por envidia. Entonces, si la intención de nuestro corazón con limpia conciencia cuando emitimos un juicio es la gloria de Dios y el bien de mi iglesia, entonces uno puede proseguir un juicio justo. Podemos emitir un criterio. Pero por otro lado, si cuando vamos a emitir un criterio, la intención de nuestro corazón es, tengo la razón, o en esa persona no hay nada malo, pero estoy haciendo el esfuerzo para ver qué le encuentro, es mejor frenar. Por otro lado, también examinemos la evidencia de los juicios que hagamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia nos llama a hacer juicios justos y debemos hacerlos. Es un mandamiento mismo del Señor Jesucristo. Pero el punto, mis hermanos, es seamos específicos. Cuando hagamos un juicio o cuando emitamos un criterio sobre algo, no es si tal persona o X o Y o Z persona hizo algo que a mí, Arles Flores, no me gustó. Ay, mira, esos cordones de zapatos azules no me gustan. ¿Cómo va a venir así al culto? No. Ahora, tal persona pecó grandemente porque a la luz de la ley de Dios violó el cuarto mandamiento, deshonró a sus padres, le fue infiel a su mujer, le fue infiel a su esposo. El punto es, mis hermanos, tiene que haber evidencia clara ante nuestros ojos, un mandamiento específico de la ley de Dios, un fruto del Espíritu Santo tiene que estar siendo llevado a la contraria para que yo pueda decir, tal persona necesita ayuda. De lo contrario, si no puedo respaldar algo, vámonos así, por la Biblia misma, posiblemente es nuestro corazón que nos está llevando a buscarle la quinta pata al gato, como estaban haciendo estos judíos. Y hasta aquí, mis hermanos, para tratar como de aterrizar un poco esta parte. Ahora pasemos al punto número 2. Y es el rey de los judíos cambiado por un delincuente. Versículos 6 al 9. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Roma, como vemos aquí, tenía la tradición de mostrar benevolencia a los pueblos vasallos. Y una de las formas que lo hacía era liberando algún preso en distintas épocas del año. Particularmente con los judíos era aquí, como en las épocas cercanas a la Pascua, Roma trataba de mostrar esa benevolencia para que esos millones de judíos que iban ahí, digamos, no se sublevaran, sino que mantener esa pax romana, como se le decía, lo más controlada posible. Y entonces, ¿qué hacía? Roma se ponía de parte como de ellos. Mira, hasta le soltamos a este hombre. Ahora, aquí entra en escena otro. Vimos a Poncio Pilato y ahora entra en escena un hombre llamado Barrabás. Creo que esa es de esas figuras históricas que quedan marcadas para siempre también. Recordemos que hemos visto como varias de esas figuras históricas, o las hemos mencionado. Judas, dijimos, es de esas figuras como que el nombre maldito. De pasar a ser un nombre muy común en la época, ya nadie se llama Judas. Hemos mencionado a Nerón también, el emperador romano, que ahora es un nombre de perros. Barrabás es otra figura de el ladrón que quedó libre o el homicida que quedó libre. ¿Por qué? A cambio del Señor Jesucristo, lo que prefirieron los judíos. Barrabás nos dice que era un delincuente, un homicida. Y aquí dice, cometió homicidio en una revuelta. Barrabás había asesinado a alguien, o a una, o a varias personas, y lo había hecho en una revuelta. En una revuelta es, llamémoslo un motín. Se amotinaron contra el Imperio Romano, intentaron derrocar a cierto líder. Bueno, no lo lograron al final. Mataron gente, pero al final Barrabás fue capturado y puesto preso por eso que acaba de hacer. Este hombre fue el que vino a la cabeza de Poncio Pilato para, según él creo yo, ponerla difícil. ¿En qué sentido? Es temporada de mostrar benevolencia, es temporada de soltarles un preso. ¿Y qué mejor que
poner el preso más terrible que hay versus el hombre que no encuentro ningún delito en él y ponerlos a los dos ante el público para que escojan a cuál les suelto. Por un lado tenemos entonces a Jesús, como él mismo se llama, el Hijo del Hombre, inocente, en cuya boca no hay engaño, decía Pedro, siendo acusado falsamente por los judíos delante de Roma. Pilato sabía que por envidia lo estaban llevando. Pilato sabía que lo querían asesinar y él decía, en él no encuentro motivo alguno para matarlo. Y digámoslo así, como en la otra esquina tenemos a Barrabás, preso por homicidio, por ladrón, un hombre que se levantó contra el imperio romano y quiso derrocar a cierto líder. Y lógicamente creo que por sentido común uno dice, ok, mismo Pilato, la decisión es sencilla. El peor delincuente o este loco que se dice que es rey, pero no ha matado a nadie. No, sencillamente los judíos no son tontos. Van a escoger a Jesús. Digámoslo así, veámoslo por lógica. Pilato, pienso yo que estaba haciendo eso, midiendo la balanza para inclinar él mismo la elección del pueblo. Mateo 27, 17 dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Se los pone a los dos, Pilatos. Y esta, mis hermanos, no es la primera vez que Israel, creo que en la historia redentora, Dios los pone a elegir entre dos opciones. Y la que vamos a ver aquí, mis hermanos, es como la característica de Israel fue como un declive. Josué 24:15, Josué los pone a decir, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, refiriéndose a los dioses de Abraham, o al Dios vivo. Si a los dioses que están del otro lado del Jordán o a los dioses que están de este lado del Jordán. Y en ese momento la respuesta de Israel es, serviremos al Dios vivo. Luego con Elías, también el profeta Elías les dijo, Primera Reyes 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió. Digo un declive por esto mismo. Primero se ve con Josué, pues si podemos trazarlo como una línea así, va en una cuesta abajo. Con Josué respondieron, vamos a servir a los dioses de este lado del Jordán, es decir, al Dios vivo. Por el otro lado, con el profeta Elías, ya el declive se ve, ¿por qué? No sabían a quién escoger, si Dios o los Baales. Y callan. Y ahora, en esta época, Poncio Pilato los pone a escoger, sí, al Hijo del Hombre o a Barrabás. Y ahora ya no callan como cuando en la época del profeta Elías, sino que más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Marcos 15:11. Israel, el pueblo de la promesa, ha dejado claro aquí a quién quiere. Los pastores de Israel han guiado al pueblo a un punto, veámoslo así, que prefirieron a un delincuente antes que al Mesías que tanto habían esperado. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?, preguntó Pilatos. A lo que ellos responden sencillamente, no. A Barrabás. Incitaron a la multitud para que le soltase a Barrabás. Y veamos estas multitudes, mis hermanos, no lo olvidemos. Uno, Marcos nunca presentó a estas multitudes como algo bueno en sí mismo, sino muchas veces eran como un estorbo en el ministerio para el Señor Jesucristo. Y ahora aquí notamos cómo Marcos trazaba esa línea de no mostrar a las multitudes como algo meramente bueno. Y al final se ve lo que pasó con las multitudes. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud y se dejó incitar para que soltasen más bien a Barrabás. Muchos de los que habían sido sanados por Jesús, de los que habían sido alimentados por Jesús, muchos de los que habían recibido, llamémoslo, un exorcismo de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó aquí?
estaban prefiriendo a Barrabás. El mandamiento que Dios da es pagar bien cuando nos hacen mal. Aquí esta gente estaba haciéndolo al revés, pagando mal cuando recibieron el bien del Señor Jesucristo. ¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás. Ahora aquí, mis hermanos, también detengámonos un poco y meditemos brevemente sobre esa duda cuando estamos ante esas elecciones de Barrabás o el Señor Jesucristo. Si Baal o Jehová, lo puso el profeta Elías. Tal vez a nosotros no nos ha tocado elegir a Cristo de esta manera o de una manera tan dramática o tan drástica como les tocó a esta gente. Pero creo que a nivel cultural nosotros sí tenemos ese tipo de batallas en donde tenemos que decidir si escoger a Jesús o, ilustrémoslo así, o a Barrabás, al Barrabás cultural que pueda haber. ¿Por qué? Porque hemos tenido momentos de elecciones donde sí honrar nuestra fe, honrar nuestros compromisos teológicos o no. Por ejemplo, algo tan sencillo de hemos tenido que decidir si honrar a Dios en su día, veniendo a la iglesia a adorarlo, o quedarme en casa descansando. ¿Qué escogemos? Hemos tenido que escoger, mis hermanos, cuando nos toca elegir si venir los miércoles a orar o quedarme un día más relajado haciendo las cosas que puedo tener tiempo para hacer. Hemos tenido que elegir cuando nos piden honrar a Dios con nuestro dinero o despilfarrarlo, o por otro lado, retenerlo y ser tacaño. El punto es, mis hermanos, ante la pregunta que les hizo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Quiera Dios que nosotros podamos responder, uno, optar por el Señor Jesucristo, o también dos, si sabemos que hemos optado por otras opciones que no son las que honra a Dios, arrepentirnos de corazón y acudir a Jesucristo, que en Él hay perdón. Ahora procedamos, punto número 3. El rey es condenado. Marcos 15, versículos 12 al 13. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. ¿Por qué los judíos prefirieron a Barrabás? Y la respuesta a esto, mis hermanos, es porque su corazón, llamémoslo así, era un corazón común y corriente como el de cualquier persona que está sin Cristo. Un corazón malo que prefiere la luz, que prefiere la oscuridad a la luz del Señor. No era porque tenían un corazón como yo me imagino a veces, como si fueran Chucky, el muñeco diabólico, pero versión adulto, no. Era un corazón común y corriente como nosotros cuando estábamos sin Cristo. Y por ende, un corazón que se opone a todo lo que es de Dios. Y en este caso, estas personas manifestaron lo que había en su corazón, ¿cómo? Escogiendo a Barrabás. Y después lo manifestaron todavía más claro, porque ya habían escogido a Barrabás, y viene Pilato y les dice, ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? No solo querían tener a Barrabás libre, sino que aparte dicen, crucifícale. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Era como que todos en coro, todas esas multitudes en coro, como que se pusieron manos así y gritaron, crucifícale, para que a Pilato no le quedara duda de lo que ellos querían. ¿Qué quieren hacer con su rey? Les dice Pilato. Y ellos responden, pena de muerte. El pueblo judío entonces está pidiendo la pena capital para el Señor Jesucristo. El pueblo que por años estaba esperando a un nuevo y mejor Moisés, lo tuvo y piden la pena capital para él. El pueblo que por años, por siglos, mis hermanos, estuvo esperando a un nuevo y mejor rey David, lo tienen ante ellos, pena capital. El pueblo que por años estaba esperando a un nuevo y mejor profeta, que el mismo Moisés, profeta como yo, os vendrá, pena capital. El pueblo que por años estaba esperando un nuevo y mejor templo, he aquí uno más grande que el templo, les dijo él, no, mátenlo. Como lo dijo el evangelista, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahora les ha llegado
el lugar para honrarlo, para tener a su rey. Ya Dios les ha dado al rey prometido. Deben honrarlo, deben rendirle tributo, deben de estar dando gloria a Dios como cantaban los ángeles cuando él nació: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero lo que es el coro que escuchamos en la tierra es muy distinto al coro que se escuchaba en el cielo. El coro que se escuchaba en el cielo era este: gloria a Dios en las alturas. Y el coro que se escuchaba en la tierra era: crucifícale. Wow, dos cosas totalmente opuestas. La oración que el Señor Jesucristo de hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad tanto aquí como allá. Gloria a Dios en las alturas, crucifícale. Le cantaban del otro lado. Jesús haciendo el bien durante 3 años, sanando enfermos, expulsando demonios, alimentando a las multitudes, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, haciendo que los inválidos caminaran, para recibir en sus oídos gritos de muerte que sencillamente pedían: crucifíquenlo. El pueblo estaba tan decidido a matar a su Mesías que en la intervención que hace Poncio Pilato, una vez más por él, lo que hacen es reiteran lo que ellos querían, como que le dan un doble check, por decirlo así. Ya están totalmente empedernidos con que el Hijo de Dios debe morir. Versículos 14 y 15. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí, mis hermanos, Pilato viene a ser como esa imagen del juez que ya toma la decisión final. Intentó abogar, ¿por qué? No hay delito en él, pero las multitudes gritaban: crucifícale. Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Y aquí vemos a un mismo hombre que por un lado se veía como una gran autoridad romana y por otro lado, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para azotarle para que fuese crucificado. Ahora, con esto, mis hermanos, es bueno no perderlo de foco. No veamos sencillamente a Pilato o a estos mismos como: wow, qué montón de malvados que entregaron al Señor Jesucristo a muerte, sino más bien no perdamos de vista la imagen evangélica que esto nos da. ¿Por qué? Pilatos aquí viene a ser como esa representación del juez o esa imagen evangélica de cómo Jesús fue tratado como culpable para que un culpable sea liberado. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Hubo ese intercambio. Barrabás, un homicida, un ladrón, fue quedado libre de su culpa, fue quedado libre de la pena ante el Imperio Romano. Y en cambio Jesús vino a ser el sustituto de Barrabás. Barrabás ya está libre de condenación, ejemplificando las palabras que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es ahí donde digo que está esa imagen evangélica, mis hermanos. ¿Por qué? Aquí viene a ser como esa representación de esa verdad teológica que nosotros los cristianos somos receptores. El justo padeciendo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, o para que estemos literalmente, como lo dice Pablo, sin condenación. Gracias a que Jesucristo fue tratado como un culpable en nuestro lugar, es que nosotros, siendo esos Barrabás, quedamos libres de toda condenación, mis hermanos. Y en eso literal uno debería cantar como cantaban los ángeles: gloria a Dios en las alturas. De esto, mis hermanos, nos debe de quedar claro eso. Entonces, Jesús fue elegido para sufrir la condena en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros, los culpables, de verdad seamos verdaderamente libres de la condenación, libres del cautiverio, del imperio de Satanás. Y por último, mis hermanos, veamos al punto número 4. El rey recibe sus honras. Versículos 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias,
después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús, de parte de los judíos, recibió un juicio burlesco, dijimos, una pantomima de juicio en la casa de Caifás, y en esa misma casa comenzó a recibir burlas, a recibir humillaciones, a recibir golpes. Anteriormente, en la casa del suegro de Caifás, en la casa de Anás, también había sido escupido, golpeado, le tapaban la cara para que adivinara quién es el que le estaba pegando. Y ahora aquí nuevamente, ahora en el pretorio romano, al mando de Poncio Pilato, nuestro Señor Jesucristo vuelve a ser objeto de humillaciones. El Creador siendo humillado por sus criaturas. Y notemos cómo lo hacen. Verso 16. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, la guardia pretoriana, se le solía decir. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y le decían, salve rey de los judíos. Lo vistieron de púrpura. Mateo 27-28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Púrpura o escarlata, el punto es que era un manto ya con sus años encima, ya bastante desteñido, y cualquiera de los dos colores podía ser válido, es la idea aquí de la narrativa. Pero notemos primero que entonces nos dice Mateo que el Señor Jesucristo es humillado, ¿cómo? Siendo desnudado ante sus verdugos. Se le quitaron sus ropas. Antes de eso, no olvidemos que también ya había sido azotado. Entonces ya no se puede como traer esas imágenes de que cuando es desnudado, ya su espalda tenía los látigos romanos o las marcas de los látigos romanos encima. Su piel desnuda era evidente. ¿Y qué pasa? Bueno, su cuerpo es tapado ahora con los colores de los reyes. El rey es vestido con túnicas reales, es vestido de púrpura. ¿Y ahora qué más le hacen? Aparte de la vestidura real. Bueno, el rey debe ser coronado, poniéndole una corona de espinas, dice ahí mismo. Versículo 17. En todo el juicio ante Poncio Pilato, si recordamos o si pusimos atención, mis hermanos, es que desde el principio así el Señor Jesucristo es llamado Rey de los Judíos. ¿Vos sos el Rey de los Judíos? Si tú lo dices. ¿Qué queréis que os haga con el Rey? ¿Estás seguro? Yo no encuentro en el que dice Rey de los Judíos, no encuentro delito. Entonces, ahora estos hombres, ¿qué van a proceder? Al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice la Biblia, van a coronarlo. ¿Y cómo hacen? Le ponen una corona de espinas. Ahora, esto es meramente o notoriamente, si usa el término simbólico. ¿Por qué? Mis hermanos, es coronado con el fruto de la maldición que se nos da en Génesis 3. El fruto de la maldición es espinos y cardos te dará. El fruto entonces de la maldición es colocado sobre la cabeza del rey, coronado con la maldición misma, o en palabras del apóstol Pablo, hecho por nosotros maldición. Entendamos entonces que el peso con el que Cristo cargó no era solo el peso del pecado humano, sino era el peso de toda la maldición que se vino sobre la humanidad. El pecado del primer Adán trajo muerte no solo a Adán, no solo a Eva, sino que sujetó toda la creación a vanidad, como lo dice Pablo en Romanos 8. Y ahora entonces aquí Jesucristo mismo, siendo coronado con la maldición, viene a darnos esa imagen de el hombre que carga todo el peso de la maldición de la creación, la vanidad de la creación, el pecado humano, la muerte misma, viene a estar representada en esa corona de espinas sobre él. Su cuerpo azotado por los látigos, posiblemente desangrándose, y ahora viene su cabeza a ser coronada con una corona de espinas, y podemos imaginarnos ese cuerpo ya chorreando sangre. Esa sangre del nuevo pacto, como lo hemos visto, estaba comenzando, veámoslo así, comenzando haciendo ser derramada por su pueblo en favor de los suyos. Y además de eso, ¿qué hacen? Como una parodia, mis hermanos, ¿qué hacen? Bueno, le desean el bien ahora.
Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y le decían, salve rey de los judíos. Este salve es, Dios te guarde. ¿Mm? O creo que mucho más conocido para nosotros es como este salve viene a ser como larga vida al rey cuando se corona un rey nuevo. Vienen a hacer esa escena burlesca, mis hermanos, delante del rey de reyes y señor de señores y le dicen que Dios te dé larga vida al rey, Dios te guarde, te deseo que Dios te bendiga. Pongámosle la corona de espinas. ¿Y qué dice? Y le golpeaban en la cabeza con una caña, con un palo. Tenía la corona de espinas, palo en la cabeza para que se le entierren más. Y aparte, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Esta era como una, mis hermanos, como una rutina que la guardia pretoriana hacía cuando tenía al emperador. Hacían como un desfile de uno por uno, se arrodillaban ante el emperador, salve. Y así, podían ir N cantidad de guardias. Esto es lo que están haciendo ahora, mis hermanos, pero con el Señor Jesucristo. Solo que están haciendo como una parodia de la pleitesía que le rendían al emperador romano. Viene un guardia, se acerca al Señor Jesucristo, le pega con un palo en la cabeza, le escupe en el rostro y puesto de rodillas, salve rey de los judíos. Siguiente guardia, hace lo mismo. Digamos que hacen como una pasarela de guardias en donde le pegan, lo escupen y se arrodillan delante de él. Jesús ahora, en una parodia, está siendo adorado por sus súbditos. Las naciones gentiles, entendamos el sarcasmo, por fin han conocido al Mesías y le están adorando, como decía Daniel 7:13, que todas las naciones le van a adorar y que todas las naciones van a servirle. Parodia misma de lo que dice el Salmo 72, de todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Roma misma aquí representada, una parodia de eso, donde todos los súbditos romanos van y le rinden pleitesía. ¿A quién? Al rey de reyes y señor de señores. Y ya por último, ¿qué hacen? Pongámosle fin a la pantomima. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Después de desearle el bien, después de burlarse de él, lo desvisten nuevamente y ya, no, que se vaya a morir. Después de desearle larga vida al rey, listo. Ya está como servido para que vaya a ser crucificado. Y por último, Pilato lo que hace es lo saca de nuevo y lo exhibe al público. Juan 19:14. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Tratemos de ser imaginativos, hermanos. Tenemos a un hombre ensangrentado, todo el cuerpo ensangrentado, la cabeza ensangrentada por la corona de espinas, con su ropa de seguro ya bastante desgastada. Ya, él posiblemente, me imagino un hombre rojo, casi un muerto viviente, y Pilato les dice, aquí está vuestro rey. A lo que estos hombres nuevamente responden, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. No tenemos más rey que César. Y aquí es como, la decisión está tomada. Los judíos no tienen más rey que César. Les llegó un mejor David. No necesitan al rey de reyes y señor de señores, dijeron. Les llegó un mejor Moisés. No tenemos más rey que César. Y aquí, mis hermanos, tenemos a este hombre ensangrentado, humillado, azotado, desnudado, con saliva ajena en su cara, con golpes de palos, de puñetazos. Y he aquí vuestro rey. Ahora, la pregunta que me hago aquí, mis hermanos, ¿es ese su rey? Si Pilato viene y es aquí vuestro rey, ¿responderíamos nosotros que ya tenemos a César? ¿O de verdad, de corazón podemos decir, ese es mi rey? ¿Okay? Amén si responde así, mi hermano. ¿Por qué? Ese hombre ensangrentado, con corona de espinas, con ropa de púrpura, ese hombre que fue desnudado, que fue escupido. Si usted es creyente, es su rey. Y él lo conoce. Y por eso mismo se sometió, mis hermanos, a esas humillaciones. ¿Por qué? Por amor
a pecadores como nosotros. Cada golpe que recibió, cada espina que se le clavó, cada escupa que recibió en su rostro, en favor de pecadores como nosotros. El rey, mis hermanos, sabe quiénes son los suyos, saben quiénes son los enemigos, saben quiénes son esos que dicen, este es mi rey. Sabe por quiénes y para el bien de quiénes soportó estas tales humillaciones. El rey es cristiano. Es locura, como decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? La locura de la cruz. ¿Quién quiere tener un rey muerto, crucificado, ensangrentado, escupido, garroteado, usando el término más común para nosotros? Nadie. Normalmente a nuestra carne lo que le gusta es el rey pomposo, que dice y se hace. Pero aquí vemos a nuestro rey, ¿cómo? Humillado, golpeado, casi muerto, condenado con mentiras, no se le hizo un juicio justo, todo lo malo que le pudo pasar a un hombre le pasó a él. Y él sencillamente enmudecía. ¿Por qué? Por amor a pecadores como nosotros. Ahora, para terminar, mis hermanos, no olvidemos entonces que esto es esa verdad evangélica, que el rey fue sometido a todas estas humillaciones, fue escarnecido, como lo dice. ¿Por qué? Por amor a pecadores como nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Este rey es un rey que da vida y perdón. ¿Por qué? Porque él fue sometido al castigo que nosotros merecíamos. Es un rey que da vida. ¿Por qué? Porque él mismo derramó su vida hasta la muerte para que nosotros no tuviéramos que morir. Tiene el poder de perdonar pecadores, mis hermanos. ¿Por qué? Porque derramó su vida hasta la última gota por los pecados de su pueblo, aquellos que escogió antes de la fundación del mundo. Perdona todos los pecados, tanto presentes, pasados como futuros. Y ahí uno puede decir, ese es nuestro rey, o ese es mi rey. Quiera Dios, esa sea su convicción, mi hermano. Que usted diga, ese es mi rey, el que me perdona, el que me da vida, el que me sustenta. Y por otro lado, mis hermanos, este mismo rey que fue humillado, también lo veremos, claro, exaltado. Y tiene palabras para los suyos. ¿Qué dice este rey cuando sea exaltado? Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este rey que enmudecía ante sus enemigos, en Apocalipsis ahora lo vemos como ese rey ya exaltado, con ojos de fuego, con una espada de 2 filos que sale de su boca, que es la espada que vemos que desciende para hacer guerra sobre Gog y Magog, y sencillamente acabar con todo el mal. Ya es un rey todopoderoso y que para los suyos sencillamente les dice, no temas, yo soy el primero y el último. Tiene palabras de ánimo para los suyos, y por otro lado este rey también tiene palabras para sus enemigos. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí me preguntan a ustedes que me están escuchando aquí es, ¿de qué lado estaremos en ese día? ¿Del lado de los que recibirán del Rey de Reyes un no temas, yo soy el primero y el último? ¿O estará del otro lado junto con los que le traspasaron, que dice, harán lamentación por él? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Unos recibirán un no temas, yo soy el primero y el último, y los otros estarán junto con los que le traspasaron, los judíos, Pilatos y todos los gentiles romanos, haciendo lamentación por lo que le hicieron a ese rey. Y creo que aquí es muy puntual, mis hermanos, la pregunta del profeta Elías una vez más. ¿Hasta cuándo estaremos cavilando entre 2 caminos? ¿O a qué escogeremos? ¿A Jesús o a Barrabás? Oremos.
Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por enseñarnos de tu palabra, por enseñarnos de esa verdad preciosa de que tu Hijo Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, de que soportó humillaciones terribles, Señor, para que nosotros fuéramos exaltados y sentados en lugares celestiales, Señor. Gracias por bendecirnos grandemente, aunque no lo merecíamos, porque nosotros éramos los que merecíamos ser golpeados, ser clavados en una cruz, ser desnudados, Señor. Pero en tu misericordia diste a tu Hijo Jesucristo como ese sustituto, Señor, que lo hizo mucho mejor que nosotros. Vivió la vida perfecta que no podemos y murió nuestra muerte. Gracias te damos por él, Señor. Ayúdanos a tener siempre claras estas verdades evangélicas en nuestra mente y para que estas mismas nos lleven a vivir vidas que te agraden a ti. Ayúdanos, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo y por la mediación de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén.